Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Sí? Bárbaro. Sí, te escucho bien. Escuchaba ahí una voz de atrás, pero no sé. Bueno, vamos a ver dominio fiduciario, chicos. Nos quedan 3 clases, creo, así que vamos a andar muy bien. Incluso por ahí hasta nos sobre alguna clase. Porque después a mí me toca dar la bolilla 8 en dos clases. Así que por ahí alguna la usemos de repaso con temas que, al menos de los que di yo, que puedan quedarles en el título. El parcial, ¿cómo va a ser? Por ahí ustedes tienen más claro que yo. ¿Va a ser oral? ¿Va a ser presencial? ¿Va a ser por este medio? Los escucho. Va a ser oral de manera virtual. Y de manera virtual, perfecto. Vale. Bueno. Porque eso también, obviamente, condiciona la forma en la que ustedes estudian cada uno de estos temas, ¿no? Una cosa es prepararse por ahí para un escrito, si ese escrito es de redacción o de multiple choice, y otra manera es estudiar para un parcial oral. Entonces eso también condiciona lo que yo les pueda advertir, sobre todo por cuestiones que uno se va recordando de preguntas que surgen durante el examen. Entonces por ahí repaso con algunos ejemplos y demás. Bueno, a ver, vamos a ver dominio fiduciario. Pongámonos en tema. Primer punto. Cuando hablamos de dominio fiduciario, estamos hablando de un tipo de dominio, ¿no? Recordemos la clase anterior que vimos que había dos tipos de dominio. Un dominio pleno o perfecto y un dominio menos pleno o imperfecto. Directamente el código actual no habla de menos pleno, sino que habla de dominio imperfecto directamente, a diferencia de lo que hacía el código velezano. La diferencia entre uno y otro era la falta en el imperfecto de alguno de los caracteres que hacían al dominio perfecto, es decir, la absolutez, la exclusividad y la perpetuidad. ¿No? ¿Recuerdan eso? Bien. Dentro de lo que es el dominio imperfecto, el artículo 1964 los nombraba cuáles eran aquellos dominios imperfectos. Entonces, cuando los nombra, dice que son 3, que son el dominio desmembrado, que son el dominio revocable y que es el dominio fiduciario. ¿No? ¿Hasta ahí estamos bien? Bien. Cuando leemos este artículo nos dice que el dominio fiduciario va a estar tratado en el libro tercero, título cuarto, capítulo 31, o al revés, dicen, del capítulo 31 del título cuarto del libro tercero. De cualquiera de las dos maneras está bien. Con lo cual nos tenemos que ir a ese capítulo del libro tercero, del título cuarto, que habla sobre ¿qué? Sobre derechos personales, es decir, salimos de la parte de derechos reales y nos vamos a la parte de derechos personales. El antecedente del dominio fiduciario, el más cercano, lo tenemos en la ley 24.441, que entre los artículos 1 a 26 trataba el dominio fiduciario y el contrato de fideicomiso en general, con algunas modificaciones al código. Obviamente que esta ley y estos artículos fueron derogados por este nuevo Código Civil y Comercial, ¿no? Bien, con algunas modificaciones,
Yo voy a ver si consigo un artículo y luego lo subo, que me parece que es interesante para ver cuáles son aquellas modificaciones que se hicieron en torno a este derecho o a esta figura jurídica. Bien, les decía, entonces, el artículo 1964 nos manda a otra parte del Código Civil, que es la parte de derechos personales, más precisamente al artículo 1701, ¿no? Entonces, nos vamos al artículo 1701, que nos habla de dominio fiduciario, definición. Este artículo dice, dominio fiduciario es el que se adquiere con razón de un fideicomiso constituido por contrato o por testamento y está sometido a durar solamente hasta la extinción del fideicomiso para el efecto de entregar la cosa a quien corresponda según el contrato, el testamento o la ley. Fíjense esta definición que nos dice que el dominio fiduciario es el que se adquiere en razón de un fideicomiso. Entonces, lo primero que tendríamos que saber es qué es un fideicomiso, ¿no? Que ustedes, intuyo, que en esta parte de la carrera ya lo deberían saber. ¿Por qué? Porque ¿dónde lo vieron? En contratos. En contratos. En contratos, en contratos. Quizás en comercial también lo pueden haber llegado a ver, porque es una figura muy típica de los contratos comerciales. Hay tal fideicomiso financiero, el fideicomiso de garantía, bueno, hay diferentes tipos de fideicomiso, por lo tanto también lo pueden haber visto o en contratos o en comercial. Muy bien, pero eso no exime a que yo vuelva a reiterar algunas cuestiones que las tenemos que repasar, porque si no, es como que queda incompleto el tema del dominio fiduciario. Por lo tanto, la definición que nos da el artículo 1701 nos obliga previamente a saber, bueno, ¿qué es un fideicomiso? Porque esa es la pregunta. Porque si, en esto yo les decía en el tema del oral, ustedes arrancan el oral y dicen, bueno, a ver, háblame de dominio fiduciario. Ajá, bueno, van a decir, bueno, el dominio fiduciario es aquel que se constituye en razón de un fideicomiso, Ah, muy bien la definición. ¿Y qué es un fideicomiso? Ah, no, esos contratos. No, no es la respuesta. Un fideicomiso es, entonces ahí, cuando decimos un fideicomiso es, vamos y vemos el artículo 1666, que está la definición de lo que es un fideicomiso. Que es una figura muy propia que nos sirve más que propia, o es propia para defender o para sustraer de determinada lugar a determinados bienes o protegerlos con la intención de beneficiar a alguien, ¿no? En general un beneficiario, por el cabo de un tiempo. La definición sencilla, que no está mal, es la que da el 1666, que dice, hay contrato de fideicomiso cuando una parte, y ahí vemos la primera parte, ¿quién es? El fiduciante, transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes a otra persona denominada fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de otra llamada beneficiario, que se designa en el contrato, y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición a un fideicomisario, ¿no? Entonces, acá hay una persona que es el fiduciante. Si fuéramos a la figura del dominio fiduciario, ¿el fiduciante quién es? Es el domino perfecto de la cosa. Esa persona tiene el dominio perfecto. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo transmite al fiduciario. A partir de la transmisión al fiduciario, deja de ser domino. No es que deja de ser domino perfecto y se convierte en domino imperfecto, sino que deja de ser domino.
deja de ser dueño, propietario. Y le transmite al fiduciario que se llama la propiedad fiduciaria o el dominio fiduciario en este caso, que estamos hablando de dominio. Ese dominio que adquiere el fiduciario es un dominio imperfecto. No es un dominio perfecto. ¿Y por qué es un dominio imperfecto? Ya lo vieron ustedes. ¿Por qué? Porque afecta a la perpetuidad. Afecta la perpetuidad, muy bien. Afecta la perpetuidad. Es decir, mi dominio no es perpetuo, es por un tiempo. Pero además está grabado de tal forma de que tengo que cumplir con determinadas obligaciones para poder ejercerlo. ¿Está claro? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, entonces para poder ejercerlo, lo tengo que ejercer en beneficio de alguien. Obviamente, si yo soy fiduciario, algo voy a cobrar, ¿no? No es que lo hago en forma altruista, porque soy bueno y porque quiero ayudar a alguien. Seguramente en algo me voy a beneficiar yo. La relación es de mandato en un punto. Hay una relación de mandato. Yo me obligo a ejercer ese dominio de manera tal de beneficiar a un tercero que es el beneficiario. Después vamos a ver quiénes pueden ser beneficiarios, quiénes pueden ser fiduciarios. Y lo que me dice el código además es que una vez que se cumplió el plazo o la condición, que ahora vamos a ver el tema del plazo, se lo tengo que dar a quien en la figura jurídica esta figura como fideicomisario, que es quien se va a terminar quedando con un dominio perfecto a la larga de esta figura jurídica. ¿Por qué? Porque ya se lo queda del todo, sin condicionamiento, sin plazo. Entonces, fíjense, esto me interesaba repasar, es que arranca como un dominio perfecto que se transfiere y desaparece como tal, no es que la otra parte se quedó con un dominio desmembrado, pasa al fiduciario, el fiduciario tiene un dominio imperfecto y cuando se termina pasa ese dominio imperfecto a otra persona que va a terminar teniendo un dominio perfecto. ¿Está claro? Bien. Seguimos entonces con esta figura. Entonces, el contrato de fideicomiso está definido en el artículo 1666, ¿no? Hay un plazo, digo, es importante los artículos que siguen al 1666 porque nos va a hablar del plazo, de la forma, plazo, forma, el contenido, el objeto. ¿Y por qué es importante? Porque cuando vayamos a hablar después de dominio fiduciario tenemos que saber bien qué es el fideicomiso, cómo funciona, cuáles son los plazos y demás. Entonces, el plazo son 30 años. ¿Puede ser mayor? En ningún caso, si se hace por un plazo mayor, se encuentra reducido a 30 años. Salvo, dice el código, que exista una persona, que el beneficiario, no que cualquier persona, sino que el beneficiario sea una persona incapaz o con capacidad restringida, dice el código. Sea incapaz o con incapacidad restringida. En cuyo caso, el plazo de duración va a ser hasta el cese de la incapacidad o de la restricción o de su muerte. Es decir, yo fiduciario, me transfirieron el dominio fiduciario de una casa para tenerla en beneficio de una persona que es menor de edad, que tiene 15 años.
¿no? No voy a poner con una persona menor de edad. Voy a poner con una persona mayor de edad declarada incapaz. Tiene 20 años, con una declaración de incapacidad. Esa persona vive hasta los 60 años, es decir, 40 años más. El fideicomiso no se termina cuando cumple 50. Se termina o cuando recupera esa capacidad, si es que lo puede hacer, o hasta su fallecimiento. Entonces, el plazo del fideicomiso es de 30 años. De este fideicomiso y del dominio fiduciario también, ¿no? Porque aplicamos estas reglas. El contenido, bueno, lo leen ustedes, yo no lo voy a repasar. Sepan que, por ejemplo, los incisos E y D son incorporaciones de este código. No lo tenía la vieja ley 24441. Termina diciendo este artículo sobre el plazo. Cumplida la condición o pasados 30 años desde el contrato sin haberse cumplido, cesa el fideicomiso y los bienes deben transmitirse por el fiduciario a quien se designa en el contrato, el fideicomisario, que vendría a ser. A falta de estipulación deben transmitirse al fiduciante o a sus herederos. Fíjense, si no fijé estipulación, vuelve al fiduciante, al que me lo entregó, o a sus herederos si falleció. A la sucesión. La forma, bueno, la forma se inscribe en el registro público de comercio que corresponda. Se puede hacer por instrumento público o privado. Ahora bien, si se trata de bienes cuya transmisión deba ser instrumentada por instrumento público, se debe hacer. Digo, si yo lo que estoy transfiriendo es una casa, no lo puedo hacer por instrumento privado. Lo tengo que hacer por instrumento público. ¿Está claro? El objeto, obviamente, pueden ser objeto del fideicomiso todos los bienes que se encuentran en el comercio, incluso las universalidades, pero no pueden serlo las herencias futuras. Es decir, puede entrar todo el fideicomiso menos la herencia futura, lo que podría yo recibir en una herencia a pasar en tantos años. Bien. Esa es la figura del fideicomiso. Esta figura del fideicomiso me nombra a 4 sujetos, ¿no? El fiduciante, que ustedes fíjense que no lo nombra cuando habla de los sujetos, porque en realidad el fiduciante es una figura que solamente hace la transmisión de la propiedad o del dominio fiduciario al fiduciario y desaparece. Habla del beneficiario, del fideicomisario y del fiduciario, el código. ¿Cuál es la actuación? Bueno, cómo se rinden cuentas, las dispensas prohibidas, el reembolso de gastos, el cese de la fiducia, sustitución, fideicomiso en garantía y demás. Pero yo me voy a concentrar en los sujetos estos que mencioné. El primer sujeto que menciona es el beneficiario. Y me dice, puede ser una persona humana o jurídica, que puede existir o no al tiempo del otorgamiento del contrato. En este último caso, deben constar los datos que permitan su individualización futura. Pueden ser beneficiarios, el fiduciante, el fiduciario o el fideicomisario. Es decir, fíjense, dentro de la figura del beneficiario, dice, pueden ser cualquiera de estos. Es decir, el fiduciante puede tener la calidad de beneficiario también. El fideicomisario puede tener la calidad de fiduciante. De beneficiario, perdón. Lo mismo que el fiduciario. Pueden ser beneficiarios el fiduciante, el fiduciario o el fideicomisario. Bien.
Bueno, se pueden designar varios, excepto disposición en contrario, que se benefician por igual. Para el caso de no aceptación o renuncia de uno o más designados, o cuando uno u otros no llegan a existir, se puede establecer el derecho de acrecer de los demás, o en su caso, designar beneficiarios sustitutos. Es decir, son todas estipulaciones que se van a determinar en el contrato. ¿Qué quiere decir el derecho de acrecer? ¿Puede repetir, por favor? Sí, ¿qué quiere decir el derecho de acrecer? Dice, fíjense, nombro varios beneficiarios. Ahora, puede ser que algunos no acepten ser beneficiarios o que no lleguen a existir, porque fíjense que la primera parte del código dice que podríamos nombrar a alguien que no existe todavía y que bastaría con su individualización futura. Pienso en la constitución de una sociedad, pongo como beneficiario a una sociedad que todavía no existe o que no está regularizada, todavía no la constituí, pero puedo individualizarla. ¿Qué quiere decir el derecho a crecer? Que esas personas se van a beneficiar con lo que le correspondería a ese beneficiario que no está, como que va a Claro, el derecho aumentar de su acrecer espacio. tiene que ver con eso, con la posibilidad de ocupar el lugar del que está ausente. ¿Mm? Vamos a poner que el beneficio es la renta de un inmueble, ¿no? La renta mensual o anual de un inmueble, que está repartida que en principio está para beneficiar a 3 hermanos o a 3 amigos. Ni lo pongo en términos de parentela, para que no se mezclen otras cuestiones. A 3 amigos. Entonces los 3 amigos, de los 3, 2 aceptan y el otro ni apareció. Lo que quiere decir el derecho a crecer es que estos 2 amigos, como dijo Ludmila, van a ocupar o se van a repartir la parte de este amigo que no aceptó o que no apareció. Ahora, ¿siempre pasa eso? No. El derecho de crecer tiene que estar pactado en el contrato de fideicomiso. De lo contrario no se puede hacer. Lo que dice también es que o puedo determinar el derecho a crecer o puedo nombrar sustitutos. Es decir, nombré estos 3 amigos. Si alguno no quiere, nombro un cuarto, un quinto, un sexto. Pero fíjense qué pasa si ninguno acepta. Si ningún beneficiario acepta, todos renuncian o no llegan a existir, se entiende que el beneficiario es el fideicomisario. Si también el fideicomisario renuncia o no acepta, o si no llega a existir, el beneficiario debe ser el fiduciante. ¿Se entiende cómo es la película? A ver, nombro 3 beneficiarios y pacto el derecho a crecer. Es decir, si hay uno que no acepta, los otros toman ese lugar. Se reparten esa parte. O nombro un sustituto, no pongo el derecho a crecer y pongo un sustituto. Vamos a poner que me olvidé, que no lo designé, o que sencillamente, como dice el código, ninguno aceptó. Yo la verdad no quiero ser beneficiario de esto. No me interesa. Ninguno. ¿Quién queda en ese lugar? Bueno, el fideicomisario. ¿Quién era el fideicomisario? La última figura que habíamos mencionado en el contrato de fideicomiso. Es decir, aquel que se queda con ese dominio, en este caso si fuera un dominio con la propiedad fiduciaria. ¿Está claro? Ahora, puede ser que este también no acepte ser fideicomisario. ¿Y quién queda? Bueno, el fiduciante. ¿Quién era el fiduciante? El que entregó la cosa. Es decir, se va a beneficiar con esa figura del fideicomiso el fiduciante. Que recordemos, como dice el primer párrafo, el fiduciante también puede ser el beneficiario. También. Lo que pasa que en esta situación no sería
beneficiario directo, es decir, porque lo nombro en el contrato de fideicomiso como beneficiario, sino que es en razón de que los demás o renunciaron o no existieron nunca o no aceptaron el beneficio. Y no hay derecho a acrecer, ni figure, ni determiné sustituto. ¿Está claro? Es decir, el razonamiento por el cual llego a que esa persona sea beneficiario es diferente a que lo nombre directamente en el contrato como beneficiario. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. El fideicomisario. El fideicomisario es la persona a quien se transmite la propiedad al concluir el fideicomiso. Lo sabíamos. Puede ser el fiduciante, nuevamente. Puede ser el beneficiario o una persona distinta de ellos. No puede ser fideicomisario el fiduciario. Y esto es toda una novedad. Esto es una novedad porque antes no lo establecía el código velezano ni la ley 24441. Es decir, ¿quién se va a terminar quedando con el bien o con la cosa al final del camino cuando este contrato concluya? El fideicomisario. Yo lo único que les pido, sobre todo a la hora de rendir, es que son palabras que parecen trabalengua y son todas parecidas los conceptos. Pero tengan bien, nuevamente, fiduciante, ese es el camino. Fiduciante, fiduciario, beneficiario, fideicomisario. Así lo tienen que tener anotado ustedes como para que sepan dónde interviene cada uno. Fiduciante, primero, fiduciario, beneficiario y fideicomisario. Porque a veces, es normal, lo entiendo porque los nervios traicionan, dice, no, se lo transmite el fiduciante al fideicomisario y el fideicomisario en beneficio del fiduciante. Uy, se hacen un lío bárbaro, nosotros no entendemos nada, no sabemos si están entendiendo de qué están hablando o qué no están hablando. Entonces, este caminito, fiduciante, fiduciario, beneficiario y fideicomisario. Bien, decíamos que beneficiario, la figura anterior, podían ser cualquiera de los otros, es decir, podía ser el fiduciante, podía ser un fiduciario, o el fideicomisario, o un tercero, que no lo dice, pero puede ser. En el fideicomisario, es decir, quien se va a terminar quedando con la cosa, pueden ser los demás. El que no puede ser nunca es el fiduciario. Dice, el fideicomisario es la persona a quien se transmite la propiedad al concluir el fideicomiso. Puede ser el fiduciante, el beneficiario o una persona distinta de ellos. No puede ser fideicomisario el fiduciario. ¿Está claro? Bueno, dice que se aplican al fideicomisario los párrafos segundo y tercero del 1671, donde habla del derecho a acrecer, que se pueden nombrar varios fideicomisarios, en cuanto a qué pasa con la renuncia o la no aceptación. Es decir, lo mismo que se dijo para el beneficiario se aplica al fideicomisario. Si ningún fideicomisario acepta, todos renuncian o no llegan a existir, el fideicomisario es el fiduciante. Es decir, si desaparecen todos, la cosa vuelve al fiduciante. Y no lo dice, o sus herederos. O sus herederos, porque recordemos que en el artículo 1668, cuando dice que se cumple la condición o el plazo, la cosa debe transmitirse por el fiduciario a quien se designa en el contrato, que sería el fideicomisario, pero si este renuncia, no existe o deja de existir, a falta de estipulación deben transmitirse al fiduciante o a sus herederos. Con lo cual,
este último párrafo, si bien nombra al fiduciario, nombra al fiduciante, también le agregaríamos nosotros o a sus herederos. Lo que trato de hacer con esto es relacionar los artículos, para que ustedes cuando lo estudien lo puedan ir relacionando de esta manera. Está en Keeper igual, está bastante claro en casi todos los libros. Bien, finalmente está la figura del fiduciario, que es central, digo, ¿por qué es central? Porque es el que lleva adelante el fideicomiso. Es el que obtiene esa propiedad fiduciaria, quien la va a trabajar en beneficio de un tercero. El fiduciario puede ser cualquier persona, humana o jurídica. Humana o jurídica. Fíjense que en el fideicomisario no dice que si puede ser persona humana o jurídica. Entendemos que sí. Entendemos que también. Solo puede ofrecerse al público para actuar como fiduciario las entidades financieras autorizadas a funcionar como tales, sujetas a las disposiciones de la ley respectiva, y las personas jurídicas que autoriza el organismo de contralor de los mercados de valores, que debe establecer los requisitos que deben cumplir. El fiduciario puede ser beneficiario. En tal caso, debe evitar cualquier conflicto de intereses y obrar privilegiando los de los restantes sujetos intervinientes en el contrato. Un par de cosas. Esta es una figura muy propia, les decía, del derecho comercial. Fíjense ustedes, si andan por la calle, cuando ven la construcción de un edificio, dice fideicomiso al costo. Fideicomiso al costo, es decir, es una forma en este caso, la construcción de edificio. ¿Por qué? Porque con lo que se cede, con los bienes, con las cosas, se forma una garantía especial que la saca, no es que la saca del comercio, pero sí le da una protección especial ante los avatares de la situación económica, pero le da una protección especial no solamente a la cosa, al bien, a la propiedad, sino a los bienes o a la propiedad o al patrimonio, mejor dicho, al patrimonio, por ejemplo, del fiduciario. Porque en de última responde con los bienes del fideicomiso y no con su propio patrimonio ante los acreedores. Ahora vamos a ver los efectos del fideicomiso. Por eso habla esto de las entidades financieras y demás. Recuerden que el fiduciario puede ser el beneficiario. Lo que dice es que en este caso debe velar porque no haya un conflicto de intereses. Que no haya un conflicto de intereses que perjudique a terceros. Bien. Sobre todo porque puede haber fraude. Ahí en algún momento nombra la figura del fraude el Código Civil. Bien. Antes de seguir avanzando con el dominio fiduciario, sí me interesa mencionar esto que hablé sobre la propiedad fiduciaria. Que habla el artículo 1682 del Código Civil. Yo no les voy a mencionar cuáles son el tema de la pauta de actuación, la solidaridad. Eso lo dejo para que lo lean ustedes en todo caso. Debe cumplir con las obligaciones impuestas por la ley, por el contrato, con la prudencia y diligencia que de un buen hombre de negocios, que actúa sobre la base de la confianza depositada en él. Esto sobre el fiduciario, yo les decía, es una especie de contrato de mandato. Hay un mandato acá y debe manejarse de acuerdo a un buen hombre de negocios. Es decir, con este patrimonio no puede hacer lo que se le antoje, no puede arriesgarlo en un negocio que sea poco confiable. Pero obviamente que cuando uno nombra fiduciario a alguien, lo hace en la confianza de que esa persona va a cuidar ese patrimonio, que va a actuar de acuerdo
a la ley y de acuerdo ahí con determinada prudencia, de manera tal de poder darle los beneficios de este patrimonio a un tercero, a este beneficiario, y que cuando se termine las cosas vayan al lugar que uno estipula que tienen que ir. Bueno, rendición de cuentas y demás, eso lo leen ustedes. Propiedad fiduciaria, efectos 1682. Dice, sobre los bienes fideicomitidos se constituye una propiedad fiduciaria regida por las disposiciones de este capítulo y por las que correspondan a la naturaleza de los bienes. ¿Qué naturaleza de los bienes? Bueno, si son bienes inmuebles, si son universalidades, si son cosas singularmente determinadas, si son cosas registrables, si son cosas no registrables. Es decir, esas son las particularidades que pueda tener la naturaleza de los bienes. Pero se rigen en principio con esta parte del código. Entonces, los bienes fideicomitidos, ¿cuáles son? Los que entregamos, los que entregó el fiduciante. Con esos bienes se arma lo que se llama propiedad fiduciaria, que creo que en el programa lo menciona. Fíjense que una cosa es la propiedad fiduciaria y otra cosa es el dominio fiduciario. Lo que hablábamos el otro día entre la diferencia entre dominio y propiedad. Acá estamos hablando de algo más genérico, porque como les dije, el género es la propiedad, la especie es el dominio. ¿Está claro? ¿El dominio sobre qué es? ¿Cuál es el objeto del dominio? Cosas. Las cosas. Las cosas. Las cosas, muy bien. En cambio, la propiedad, ¿sobre qué recae? ¿Cómo? Sobre un La crédito. propiedad también puede ser sobre bienes. Por eso hablamos de propiedad intelectual, propiedad artística. Y recuerden el concepto amplio de propiedad. Si yo le dijera, ¿de qué hablamos de propiedad? Bueno, son todos los intereses que tiene una persona fuera de su vida, de su persona y de su libertad. El concepto amplio de propiedad. Bueno, siempre como que volvemos a reiterar conceptos que estuvimos viendo. Les decía, perdón, se arma una propiedad fiduciaria con los bienes del fideicomiso. ¿Qué efecto tiene esta propiedad? ¿Por qué es importante hablar? Bueno, por los efectos que tiene respecto de terceros. El carácter fiduciario de la propiedad tiene efectos frente a terceros desde el momento que se cumplen los requisitos exigidos de acuerdo con la naturaleza de los bienes respectivos. ¿Por qué? De acuerdo los requisitos exigidos de acuerdo a la naturaleza de los bienes respectivos. Porque si se trata de un inmueble, va a surtir efecto desde el momento de la inscripción frente a terceros. Recuerden, título y modo, ¿lo están viendo eso? Modos de adquisición del dominio o de los derechos reales, en realidad. ¿Cómo se adquieren los derechos reales? Bolilla 2. Supongo que ya la vieron. ¿Cómo se adquieren? Por la tradición. No. Sí, es una... La adquisición. A ver. ¿Cómo se adquiere? Con el título y el modo. Con el título y el modo. Muy bien. Los derechos reales se adquieren con título y modo. Bien. ¿Cuál es el modo? La tradición. Por ejemplo, muy bien, en los derechos reales que se ejercen por la posesión. ¿No? Es la tradición. ¿Y el título? Uno puede ser la escritura pública. Puede ser la escritura pública en caso de qué, por ejemplo. De inmueble. De inmueble. Muy bien.
Muy bien. ¿Y después qué pasa con la inscripción? ¿Qué efecto tiene? ¿Declarativo o constitutivo? Depende. A ver, Máximo. Si es inmueble, Tiraste ahí un depende, ahí a ciegas. No, no los veo ni a Carlos que está contestando ni a Máximo. si es inmueble es declarativo y si requiere la escritura para la constitución como los automotores es constitutivo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. En los inmuebles, que es lo que veníamos hablando, es declarativo la inscripción. ¿Pero por qué es declarativo? Porque tiene los efectos hacia terceros, básicamente, de dar publicidad. Yo inscribo para darle conocimiento al resto de la sociedad de que se constituyó un derecho real de dominio sobre inmueble a favor mío. Es decir, ya no pertenece más a la otra persona, sino que pertenece a mí. Por eso el artículo habla: el carácter fiduciario de la propiedad tiene efecto frente a terceros desde el momento que se cumplen los requisitos exigidos de acuerdo a la naturaleza de los bienes respectivos. No es desde el contrato, sino desde que se cumplen los requisitos exigidos de acuerdo a la naturaleza de los bienes respectivos. ¿Y por qué menciono esto? Insisto con esto del oral. El oral nos permite a nosotros docentes interrumpirlos en cualquier momento y decirle, a ver, ¿me lo explicás un poquito mejor eso? Y por eso ustedes tienen que estar relacionando continuamente estos artículos. Fíjense que yo estoy dando fideicomiso y les terminé preguntando cómo se adquieren los derechos reales. Y si yo les pregunto, ustedes me van a decir en el parcial, generalmente queja de alumno, no, estaba dando fideicomiso y me salieron con título y modo, que ¿qué tiene que ver? No, sí, todo tiene que ver con todo. Podés saber bien fideicomiso, ahora, pero si no sabes cómo se adquiere un derecho real, no podés seguir adelante en esta primera parte. Ni siquiera en la segunda, porque te lo vamos a volver a preguntar. ¿Está claro? ¿Está claro? Bien. Vamos para adelante entonces. Entonces, registración, bienes incorporados. Si se trata de bienes registrables, los registros correspondientes deben tomar razón de la calidad fiduciaria de la propiedad a nombre del fiduciario. Es decir, si yo adquirí un automóvil, es decir, es un bien registrable, o adquirí una casa, es un bien registrable, o adquirí un caballo de carrera, es un bien registrable. Cuando lo inscriba, tengo que inscribir que esa propiedad, ese dominio es fiduciario. ¿Y a nombre de quién es el fiduciario? O quién tiene el nombre, la propiedad fiduciaria, perdón. ¿Está claro? Se le hace una nota marginal, se lo aclara. Usted, no tengo oportunidad hoy porque es más por ahí cuando vemos la parte de publicidad registral, que lo vemos en la segunda parte, pero a veces lo traemos, es lo que se llama la minuta donde están inscriptos los bienes en el registro de la propiedad inmueble, donde dice que el inmueble tal fue comprado en tal fecha, ¿no? Y en los gravámenes se dice que es un dominio por ahí fiduciario, que está grabado con hipoteca, bueno, se determina. ¿Por qué? Porque aquel que pide un informe de dominio va a decir, a ver, ¿cómo es? ¿Esto pertenece a Daniel Núñez? Sí, pertenece a Daniel Núñez, pero es un dominio fiduciario. Por lo tanto, ¿la deuda de quién era? ¿De Daniel Núñez o del fideicomiso? No, la deuda es del Daniel Núñez. Bueno, entonces contra esa propiedad fiduciaria no puedo ir, porque es un patrimonio separado. ¿Se entiende? Si yo soy fiduciario y tengo una propiedad fiduciaria, estoy construyendo un edificio, pero resulta que yo me metí en deudas de juego. ¿Tiene algo que ver con el fideicomiso? No tiene nada que ver. Entonces viene el prestamista y me viene a decir, bueno, vos firmaste unos pagarés para jugártelos. Voy contra vos. No, contra mí no podés. Contra mí sí podés ir. Lo que no podés ir contra la propiedad fiduciaria. Vení contra mi casa, de última. Vení contra mi auto. Vení contra mi recibo de sueldo. De ahí sí te podés cobrar. Ahora, del fideicomiso no. ¿Se entiende? Bien.
Profe, tengo una duda. Se trata de bienes registrables, los registros correspondientes deben tomar razón de la calidad fiduciaria de la propiedad a nombre del fiduciario. Excepto estipulación en contrario del contrato, el fiduciario adquiere la propiedad fiduciaria de los frutos y productos de los bienes fideicomitidos y de los bienes que adquiera con esos frutos y productos o por subrogación real respecto de todos estos bienes, debiéndose dejar constancia de ello en el título para la adquisición y de los registros pertinentes. Es decir, todo lo que yo adquiera con producto de los beneficios que genere ese fideicomiso, tiene que estar también mencionado en esa adquisición. Patrimonio separado, seguro, y acá está lo que yo les mencionaba. Los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario, del fiduciante, del beneficiario y del fideicomisario. ¿Se dan cuenta por qué la seguridad jurídica que da esta figura y por qué está tan de moda? Porque es un patrimonio separado de todas estas figuras. Se responde en la medida que genere algún tipo de obligación, se responde con eso, no se responde personalmente. Nos da esa garantía. Yo si hoy inicio un negocio jurídico, me pongo a construir una casa y para vender o para alquilar unos dúplex acá por el barrio, y resulta que no le puedo pagar al obrero, no le puedo pagar al del corralón, queda la obra medio hacer, y vienen a ejecutarme, y vienen contra qué, el patrimonio, ¿qué se dice que es? ¿Cuál es la definición del patrimonio? Muchas veces que se dice. ¿Qué es el patrimonio? ¿La garantía de qué? La garantía común de los acreedores. La garantía ¿Cómo? común de los acreedores. Garantía común. Disculpen el sonido de la compu, por eso me pongo así, porque la compu esta es malísima. El patrimonio es la garantía común de los acreedores. Muy bien, Carlos. Por lo tanto, mi patrimonio es para responder a mis acreedores. Yo empecé a construir unos dúplex, no le pagué al obrero, no le pagué el del corralón y demás, van a ir contra esos dúplex y si no les alcanza van a venir contra mi casa, contra mi recibo de sueldo. Ahora, si esa construcción de esos dúplex es producto de un fideicomiso, si yo no le pagué a los obreros, no le pagué al del corralón, porque no me dio el dinero, voy a responder con ese patrimonio, pero no con el mío. Ni yo, ni el beneficiario, ni el fiduciante, ni el fideicomisario. Esto es lo que nos da una seguridad importante a la hora de poder implementar esta figura. Entonces dice, los bienes del fideicomitido constituyen un patrimonio separado del patrimonio del fiduciario, del fiduciante, del beneficiario y del fideicomisario. Sin perjuicio de su responsabilidad, el fiduciario tiene obligación de contratar un seguro contra la responsabilidad civil que cubra los daños causados por las cosas objeto del fideicomiso. Los riesgos y montos por los que se debe contratar el seguro son los que establece la reglamentación y en defecto de esta, los que sean razonables. El fiduciario es responsable en los términos del artículo 1757 y concordantes cuando no haya contrato de seguro o cuando resulte irrazonable en la cobertura de riesgos y montos. Es decir, respondo con el patrimonio ese, pero además, ojo, que yo, bueno, si me pasa algo, respondo con esa cosa. Respondo también, tengo que tener un seguro. Si no, puedo ser solidariamente responsable, ya en términos personales. Si no contraté un seguro, o si contraté un seguro irrazonable. ¿Cuántas veces vemos gente que contrata un seguro baratito, que si uno lo lee un poquito en detenimiento, sabe que eso no va a responder jamás, y que los montos que están cubriendo son realmente irrazonables? Por ahí los más chicos no se dan cuenta, pero los más grandes que por ahí han hecho el seguro del auto, de la moto, de la casa, ¿cuántas veces debemos decir, bueno, tengo un seguro en la moto, tengo un segurito para responder si me pasa algo? Pero vos sabés internamente que si te pasa algo, ese seguro no va a responder nada. Bueno. Sigue, ¿cuáles son la acción de los acreedores, las deudas? Eso lo dejo para que lo lean ustedes. Yo creo que lo van a poder entender a partir de esta conceptualización de lo que es
el patrimonio o de lo que es la propiedad fiduciaria y de lo que es el patrimonio por separado. Dos temas centrales en materia de fideicomiso. Ahora sí vamos, una vez que entendemos la figura, una vez que tenemos claro que hay un patrimonio separado, una vez que tenemos claro eso, sí vamos al artículo 1771, siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial, donde sí nos habla, como yo les decía, una definición que nos dice es el que se adquiere en razón de un fideicomiso constituido por contrato o por testamento, es decir, formas de constitución del dominio fiduciario de dos maneras, contrato o testamento. El contrato es sencillo, fiduciario, acuerdan constituir un fideicomiso. Por testamento, ¿cómo sería? Alguien redacta un testamento y dice que la casa tal se la va a dejar a fulanito de tal para que la administre en beneficio y lo constituye por testamento. Lo constituye por testamento. Bien. Normas aplicables. Son aplicables al dominio fiduciario las normas que rigen los derechos reales en general y en particular el dominio, previstas en los títulos 1 y 3 del libro cuarto de este código. El libro cuarto es derechos reales. Entonces, al dominio fiduciario, no solamente le voy a estar aplicando esta primera parte del contrato de fideicomiso, es decir, cómo lo armo, sino que al dominio fiduciario le aplico las normas de los derechos reales, que son normas sustancialmente de orden público, indisponible por las partes, ¿o no? Recuerden esta conceptualización. Las normas de los derechos reales son normas sustancialmente de orden público. ¿Lo vieron esto en la primera bolilla? Quiere decir esto, ¿no? Que las partes no pueden hacer lo que se quiera con respecto a la constitución, modificación o transmisión de estos derechos reales. Está todo pautado por ley. Bien. Tengo ciertas libertades, pero para algunas cosas. Pero fíjense las excepciones a la normativa general que continúa en el artículo 1703. El dominio fiduciario hace excepción a la normativa general del dominio y en particular del dominio imperfecto en cuanto es posible incluir en el contrato de fideicomiso las limitaciones a las facultades del propietario contenidas en las disposiciones del artículo 30, en el capítulo 30 y del presente capítulo. ¿Qué limitaciones tiene el dominio? Las que están en la parte de límites y restricciones al dominio. Límites y restricciones al dominio, ¿qué son? De orden público, donde las partes no pueden disponer. Bueno, esto es una excepción. Es una excepción. ¿Por qué es una excepción? Porque el mismo código me habilita esa excepción. En realidad es una excepción legal, donde me dice, se pueden poner otras limitaciones, que son las contenidas en esta parte, que no son las de derechos reales, sino que son las de derechos personales, para el contrato de fideicomiso. Tanto las del capítulo 30, que es donde estuvimos leyendo todo el contrato de fideicomiso, como de la de este capítulo, que es el 31. ¿Está claro? Bien. Facultades. El titular del dominio fiduciario tiene las facultades del dueño perfecto, en tanto los actos jurídicos que realiza se ajusten al fin del fideicomiso y a disposiciones contractuales pactadas. Explico nuevamente esto. Tiene las facultades del dueño perfecto. Ah, pero doctor, usted dijo que era el dominio fiduciario era un dominio imperfecto. Claro, es un dominio imperfecto. ¿Por qué? Porque está grabado en su temporalidad. Se resuelve al cabo de un plazo de una condición. Ahora, en cuanto a las facultades, no. En cuanto a las facultades, ¿cuáles eran? Uso, goce y disposición.
¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de las facultades del dominio? El dominio perfecto es el derecho real que otorga las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa. Es decir, esas facultades de la persona del dominio fiduciario están vigentes, están inalterables. Puede usar, puede gozar y puede disponer material y jurídicamente. Eso no significa que el dominio sea perfecto, sino que sigue siendo imperfecto porque está grabado en su temporalidad. ¿Está claro? Insisto con esto. Lo explico porque puede dar lugar a confusión. Y obviamente dice que se ajustan al fin del fideicomiso y a las disposiciones contractuales pactadas. Y retroactividad, bueno, la extinción del dominio fiduciario no tiene efecto retroactivo respecto de los actos realizados por el fiduciario, excepto que no se ajusten a los fines del fideicomiso y a las disposiciones contractuales pactadas y que el tercer adquirente carezca de buena fe y título oneroso. Es decir, una vez que se termina o que concluye este fideicomiso, no hay retroactividad en realidad de los actos planteados en la medida que sean actos propios del fideicomiso. Es decir, no volvemos para atrás, no quedan sin efecto, no es como que arrancamos de cero. Están cumplidos. Salvo, dice, obviamente que esos actos no tengan que ver con el fin del fideicomiso. Es una cuestión de prueba, de hecho. Bueno, producida la extinción del fideicomiso, el fiduciario de una cosa queda inmediatamente constituido en poseedor a nombre del dueño perfecto. Poseedor a nombre del dueño perfecto. Es decir, tenedor a nombre del dueño perfecto. ¿Quién es el dueño perfecto? ¿Quién sería el dueño perfecto entonces? Se concluyó el fideicomiso. Fideicomisario. El fideicomisario. Muy bien. Fíjense, esto que hablábamos hoy, por eso es importante estar atento en esto. Muy bien, el dueño se convierte en dueño perfecto el fideicomisario, porque ese dominio no va a estar restringido en su temporalidad, no va a estar restringido en su absolutez, ni en su exclusividad. ¿Está claro? Y desde esa conclusión, si yo soy fiduciario, desde ese mismo momento donde se concluyó este dominio, paso a ser tenedor a nombre de otra persona, del dominio perfecto, o poseedor. Más que poseedor, no, porque es una relación de tenedor, porque el poseedor, ¿qué característica tiene? A diferencia del tenedor. Tiene animus domini. Animus dominus. ¿Y eso qué quiere decir? Se comporta con la cosa sin reconocer un derecho superior al que él tiene. Perfecto, muy bien, claro. Animus dominus quiere decir eso, no reconocer en otro un derecho superior al mío. Fíjense cómo vamos relacionando temas que ya están viendo en posesión. Y por qué todo se relaciona, ¿no? Bien, requisición, entonces, a nombre del dueño perfecto. Si la cosa es registrable y el modo suficiente consiste en la inscripción constitutiva, lo que hoy hablábamos, que lo mencionaba un compañero, es decir, si se tratara de un vehículo donde la inscripción ya no es activa, sino que es constitutiva, se requiere inscribir la readquisición, y si la inscripción no es constitutiva, un inmueble, se requiere a efecto de su oponibilidad. No a los efectos de la oponibilidad, no a efectos de la Constitución, sino a efectos de ser oponible. Es decir, si se trata de un automóvil, no va a quedar concluido hasta que no se vuelva a inscribir o a reinscribir esa readquisición. A inscribir esa readquisición. Si se trata de un inmueble, no es necesario la inscripción, salvo para la oponibilidad. ¿La oponibilidad a quién? A terceros. Bueno, hay efecto cuando la extinción no es retroactiva, son oponibles al dueño
perfecto todos los actos realizados por el titular del dominio fiduciario. Si la extinción es retroactiva, el dueño perfecto readquiere el dominio libre de todos los actos jurídicos realizados. Sencillo, ¿no? Una diferencia, depende de qué tipo de extinción sea. No hay mucho más sobre dominio fiduciario. Es una figura muy importante, es pregunta de examen. Digo, no sé cómo va a ser, si va a ser elección de un tema y después nosotros preguntamos. No sé qué les dijeron sobre esto, cómo va a ser, ¿recuerdan? Todavía nada, no entró nada. Bueno, eso lo van a... Pregúnteselo a titulares, cómo es. Pero habitualmente eligen un tema y arrancan. Y después empezamos a preguntar nosotros cualquier. Bueno, dominio fiduciario es una pregunta de cajón. Se pregunta. Hablame de... A ver, en general se arranca así. Hablame de dominio fiduciario. Y arrancan ustedes. Entonces, siempre es importante ponerse en tema cuando uno arranca a dar un examen. ¿Qué significa ponerse en tema? Que si yo me preguntan dominio fiduciario, para ponerme en tema ustedes tendrían que arrancar, bueno, sí, pero antes de arrancar con el dominio fiduciario es importante decir que existe un dominio perfecto, que es aquel que otorga ¿no? Y que existe un dominio imperfecto. Dentro de los dominios imperfectos tenemos el dominio fiduciario, el dominio revocable y el dominio desmembrado. Particularmente el dominio fiduciario es imperfecto, ¿por qué? Porque afecta el carácter de la perpetuidad. ¿Y por qué? Porque es el que está sometido a condición o plazo. Ah, muy bien. ¿Y cuál es entonces? Bueno, es aquel que se constituye por medio de un contrato, es el que se constituye un fideicomiso por medio de un contrato o testamento. Bárbaro, ¿y qué es el fideicomiso? ¿Se entiende cómo va la película? ¿Se entiende cómo nos ponemos en tema y nos ubicamos en tema? Lo mismo si preguntáramos dominio desmembrado o dominio revocable. Es raro que preguntemos, ¿me decís cuál es las facultades del fideicomiso? Eso lo vamos a preguntar una vez que arrancaron con el tema. La facultad del fideicomiso, perdón, la facultad del fiduciario. Eso lo vamos a preguntar una vez que arrancaron. Si vemos que arrancaron de una manera, le decimos, te pregunto esto, para no hacerla tan largo, te cortamos ahí. ¿Está claro? Yo esto lo explico para que también ustedes a la hora de leer el tema se vayan haciendo esa esquematización. Bueno, chicos, chicas, cualquier duda ya tienen mi mail, me escriben y nos estamos hablando. Nos vemos el martes que viene. Que tengan una linda tarde y una linda semana. Chao, profe, gracias. Gracias, profe.